Hola, bienvenidos a One Class, el espacio donde resolvemos ejercicios paso a paso con explicaciones claras y sencillas. Aprende con nosotros y domina cada tema. El siguiente ejercicio es el 21.16 del libro Ser y Semansky, edición 14. Dice lo siguiente: en el ejemplo 21.4, ¿cuál es la fuerza neta, magnitud y dirección sobre la carga Q1 que ejercen las otras dos cargas? Bien, entonces, ese ejercicio tiene que ver con el ejercicio ejemplo 21.4. Si desean, pueden revisar la solución de ese ejemplo. Igual no hay problema. Aquí voy a explicar el ejercicio como si fuera un nuevo ejercicio sin haber desarrollado anteriormente. Bien, entonces, un poquito para tener referencia de qué trata el ejemplo 21.4. Trata de que existen dos cargas que son iguales y positivas, que lo están llamando Q1 igual Q2, que vale 2 microcoulomb. Esas dos cargas se localizan, una de ellas, que es Q1, en X0 y Y igual a 0,30 metros, y Q2 se localiza en X0 y Y igual a menos 0,30 metros. Adicionalmente a esas dos cargas hay una tercera carga llamada Q, que vale 4 microcoulomb, que está ubicada en X igual 0,40 metros y Y igual 0. Entonces, vamos a la solución. Para desarrollar estos tipos de ejercicios, mi recomendación siempre es hacer la gráfica de la información que nos está dando. Nos vas a facilitar mucho en los cálculos y en los análisis. Entonces, vamos a graficar. Tenemos, a ver, vamos a hacerlo por acá en la gráfica. Ujú. Por aquí, así. Entonces, estoy graficando el eje X y el eje Y, o sea, mi sistema de coordenadas. Entonces, me dice que hay una carga Q1. Vamos a graficarlo por acá, que es positiva. Esa carga Q1 dice que vale 2 microcoulomb. Hay una carga Q2. Perdón. La carga Q1 dice que está a 0,30 metros en Y, ¿no? Y X0. Entonces, acá existiría 0,3 hasta el eje, ¿no? Ahora, hay una carga Q2 que también es positiva, que también vale 2 microcoulomb y está en las coordenadas X0 y Y menos 30 metros. Entonces estaría graficado ahí estaría ubicado. Y hay una tercera carga Q que vale 4 microcoulomb, que está ubicado, dice A, X0,40. Entonces vamos a ubicarlo más o menos por aquí. Esa carga es positiva también. ¿Ok? Entonces carga positiva que vale 4 microcoulomb. Y está a 0,40, ¿no? Perfecto. Entonces me está preguntando la fuerza neta, tanto su magnitud y dirección
que estas dos cargas, ¿qué cargas? Q2 y Q. Esas dos cargas van a ejercer sobre la carga Q1. ¿Ok? Entonces, para entender, me dice que calcule la fuerza neta que esta carga Q2 con esta carga Q van a ejercer sobre esta carga Q1. ¿Eh? ¿Listo? Entonces me dice que calcule su magnitud y qué dirección tiene esa fuerza neta, esa fuerza eléctrica. ¿Ok? Bien, entonces, cuando tenemos estos tipos de ejercicios, el tratamiento para su solución es de la siguiente forma. Es analizar cada carga, cuál es su efecto sobre esta carga que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces voy a analizar cómo es la fuerza eléctrica del que la carga Q2 ejerce sobre la carga Q1 y también voy a analizar cuál es la fuerza que ejerce esta carga Q sobre la carga Q1. Sí, es válido analizar independientemente cada carga su efecto sobre la otra carga porque existe pues superposición y por superposición me dice que yo puedo hacer el tratamiento individual y después calculo la suma total de esa fuerza y eso sería la fuerza neta. Entonces, continuamos. Vamos a analizar, por lo tanto, eh, primero sobre la interacción entre la carga 2 y la carga Q1. Siempre empieza graficando la fuerza hacia dónde está dirigida. Es muy importante hacer esa gráfica porque nos va a ayudar en el análisis. Entonces, a ver, para, voy a ponerlo así. A ver, permítanme. Diríamos, entonces el análisis para Q2 y Q1. A ver, ¿qué veo? Que esas dos cargas son positivas, o sea, que tienen el mismo signo. Entonces, cuando las cargas son del mismo signo, ¿qué pasa con las fuerzas? Existe una fuerza de repulsión. Existe una fuerza de repulsión. Por lo tanto, vamos a graficar la fuerza. Entonces, la fuerza estaría dirigido hacia arriba, ¿no? Porque estaría repeliendo. Entonces, esa sería la dirección de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Calculamos entonces F2, 1. ¿Cómo calculamos la fuerza eléctrica? Utilizando la ley de Coulomb, que me dice que F, la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1, es igual a la constante K multiplicado por el producto de las cargas, en este caso sería carga 1 por carga 2, dividido entre la distancia que están separadas esas cargas elevado al cuadrado. Entonces, ya que hay que tener en cuenta que K es una constante que vale 8,99 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces, de acá despejamos. Tendríamos la F2, 1, que es la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1, es igual a K, que vale 8,99 por 10 elevado a la 9 multiplicado por la carga 1, que vale 2 microcoulomb, pero micro es 10 elevado a la menos 6, por la carga 2, que también es 2 por 10 elevado a la menos 6. Eso dividido entre la distancia.
¿Qué distancias están separadas? Sería 0,3 más 0,3, eso sería 0,6 metros. Entonces sería 0,6 elevado al cuadrado. ¿Sí? A ver, voy a subir un poquito. Ahí está, correcto. Ahí está para que vean el cálculo que he hecho. Bien, entonces continúo en la parte de arriba, ¿eh? Voy a continuar en la parte de arriba. Entonces encontraría que F2,1, entonces eso valdría 9,99 por 10 elevado a la menos 2 newton. Ya calculé para la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Ahora vamos a estudiar la interacción entre la carga Q y Q1. Entonces diríamos, la fuerza de la carga Q sobre la carga 1 es igual a K multiplicado por el producto de las cargas. O sea, sería K por Q1 dividido entre la distancia que está separado Q con la carga 1 elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, diríamos, la fuerza que ejerce la carga Q sobre la carga Q1 es igual a K, que vale 8,99 por 10 elevado a la 9 multiplicado por la carga Q, que vale 4 microcoulomb, micros 10 a la menos 6 multiplicado por Q1, que vale 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso dividido entre la distancia que están separadas. La distancia que están separadas, recuerda que yo estoy haciendo el análisis de estas dos cargas. Por lo tanto, la distancia que están separadas sería esta distancia de acá. Así que hay que hacer el cálculo. Entonces yo necesito esta distancia. Si yo veo la figura, ¿qué puedo observar? Observo que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces podría calcular esta longitud y acá. ¿Cómo lo calculo? A través de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras, podría calcular esa distancia que llega a ser la hipotenusa de ese triángulo. O sea, sería la raíz cuadrada de 0,30 al cuadrado más 0,40 al cuadrado. ¿Sí? O sea, toda esa raíz cuadrada. La otra forma es, cuando ya dominamos un poquito más geometría, simplemente es darse cuenta las, los valores que tienen los catetos. Este cateto tiene 0,3, este cateto tiene 0,4. Hay un triángulo que tiene esas proporciones. ¿Cuál es? Es el 3K, 4K, 5K. Entonces, si esto vale 0,3, esto vale 0,4, por lo tanto esto tendría que valer 0,5. Así que esa distancia sería 0,5. Ya lo encontramos. Por lo tanto, acá lo reemplazamos. Entonces sería 0,50 al cuadrado. Y acá entonces encontramos que la fuerza de la carga Q1, perdón, la fuerza de la carga Q ejercida sobre la carga Q1 es igual a, haciendo los cálculos, vale 2,876 por 10 elevado a la menos 1 newton.
A ver, ¿qué sería la fuerza de la carga Q que ejerce sobre la carga Q? No. Si vemos, no lo hemos graficado, así que vamos a graficarlo. ¿Qué vemos? Que la carga Q1, el análisis es ahora de estas dos cargas, la carga Q1 y la carga Q tienen el mismo signo. Así que si cuando tienen signos iguales, estas dos cargas se repelen. Así que existe una fuerza de repulsión. Por lo tanto, la fuerza estaría graficado hacia esta dirección. Esta sería la fuerza de la carga Q que ejerce sobre la carga Q1. Entonces, la fuerza neta sería la suma de esas dos cargas. Así como están, yo no puedo no puedo sumar esas cargas porque están en direcciones diferentes. Por lo tanto, tengo que recurrir a la descomposición, a descomponer las fuerzas que no están en los ejes, descomponerlo en sus ejes para poder hacer el cálculo vectorial. Ujú. Entonces, diríamos, acá ponemos un ángulo, entonces por ángulos opuestos, esto también valdría alfa, ¿correcto? Entonces, la fuerza que ejerce la carga Q sobre la carga Q1 hay que descomponer porque no está en los ejes. Por lo tanto, entonces tendría una fuerza dirigida hacia acá y una fuerza dirigida hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que la fuerza, la componente en el eje Y es la que está pegada al ángulo alfa, por lo tanto, esto valdría FQ1 coseno de alfa. Y la que no está pegada al ángulo sería FQ1 seno de alfa. Entonces, para la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga Q1, ahí no hay que descomponer porque esa fuerza está en el eje. Así que vamos a hacer esos cálculos de las componentes. Entonces, la primera componente en el eje Y tendría por lo tanto FQ1 seno de alfa. FQ1, ¿cuánto vale? 2.876 por 10 elevado a la menos 1 multiplicado por el seno de alfa. Si vamos al gráfico, el seno de alfa es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. O sea que sería 0.4 dividido entre 0.5. Por lo tanto, es la fuerza Q1 seno de alfa, o sea que es lo que está en el eje Y, esa componente, me estaría saliendo, por lo tanto, sería 0.173. Perdón, he escrito no, he escrito el eje X, perdón. A ver, disculpen. Esto sería en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Perdón, en el eje X. En el eje X. FQ1 seno de alfa. Bien, entonces seno de alfa, a ver, sí, el resto está de más. Bien, entonces eso valdría
0,230 sería. Haciendo el cálculo, 0,230 newton. Ahora para el eje Y, que sería F Q1 coseno de alfa, entonces sería 2,876 por 10 elevado a la menos 1 coseno. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería 0,3 sobre 0,5. Y acá obtengo, por lo tanto, la componente vale 0,173. Muy bien, entonces ahora sí, ya que tengo las componentes, a ver, ahí está el valor, sí, ahí está el valor. Voy a dejarlo ahí para, como ya han leído el enunciado. A ver, entonces ahora voy a anotarlo por acá, en resumen, los valores, ¿ya? A ver, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga uno me ha salido 9,99 por 10 a la menos 2 newton. Vamos a escribirlo bonito. Ya. Ahora, ¿qué más? He obtenido las componentes, tanto en el eje Y y en el eje X, de la fuerza que ejerce la carga Q sobre la carga 1, que sería, a ver, en el eje, voy a ponerlo así para que se entienda, el análisis de F Q sobre 1. En el eje X, en el eje X tengo F Q1 seno de alfa, que eso me ha salido 0,230 newton. Y en el eje Y, la componente, que es FQ1 coseno de alfa, ha salido 0,173. Ya está. Entonces, voy a calcular, para poder sumar, tengo que sumar todas las fuerzas que están en el eje X y todas las fuerzas que están en el eje Y. Por lo tanto, diría, la fuerza resultante en X, la fuerza resultante en X. A ver, ¿qué fuerza resultante hay en X en el gráfico? Solamente está la componente de la fuerza Q1, que es FQ1 seno de alfa. Pero vemos que está dirigido hacia la izquierda, así que sería negativa entonces. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Entonces sería menos 0,230 newton. ¿Listo? ¿Cómo sería I, no? Porque está en el eje X. Ahora, la fuerza resultante en el eje Y, que vemos que hay dos vectores que están dirigidos hacia arriba, así que hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, esos dos son positivos y se van a sumar. Entonces, primero la fuerza 2,1
que vale 9,99 por 10 elevado a la menos 2 más la componente en el eje Y de la fuerza Q1 que vale 0. ¿Cuánto me salió eso? ¿Dónde está? A ver, perdón, no lo veo. 0,173. Perfecto. Entonces, y como esto está en el eje Y positivo, por lo tanto sería J. Entonces llega cálculo que la fuerza resultante en Y, eso es igual a 0,272 newton, ¿no? En el eje J, ¿no? Ya está. Una vez que tengo las fuerzas resultantes en cada eje, ahora sí puedo calcular la fuerza neta, la fuerza eléctrica neta. La fuerza eléctrica neta. Simplemente es la raíz cuadrada de estas dos fuerzas. Uy, se generó una flechita. Voy a poner primero los valores. A ver, sería menos 0,230 elevado al cuadrado más 0,272 elevado al cuadrado. Eso raíz cuadrada. Entonces la fuerza neta es igual a, haciendo el cálculo sería 0,357 newton. Muy bien, entonces esto sería su magnitud. ¿Ok? Esto sería la magnitud de la fuerza eléctrica que se está ejerciendo sobre la carga Q1, ¿sí? ¿Por efectos de quién? De la carga Q2 con la carga Q. Además me están pidiendo la dirección. Entonces, para hacer el cálculo de la dirección, simplemente es la tangente elevada a la menos uno de la resultante de Rx, o sea, fuerza Rx sobre, perdón, fuerza Ry sobre fuerza Rx. Entonces sería 0,272 sobre menos 0,230. Entonces, ya que obtengo que está a una dirección de 130,2 grados. Espero que les haya gustado. Mil disculpas si por ahí hubo una equivocación. Muchas gracias. Sigan suscribiéndose, que voy a seguir publicando muchos más videos, muchas soluciones. Gracias.